Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es la fórmula molecular de un compuesto. La fórmula molecular verdadera o real de un compuesto indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia. De esta manera, vamos a hacer el ejemplo número 1, donde nos dice: en un análisis de nicotina, un compuesto que se encuentra en las hojas de tabaco indica que tiene el 74% de carbono. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los datos. Al colocar los datos, nos dice el 74% de carbono. Esto que está en porcentaje lo vamos a expresar en gramos y de gramos lo vamos a llevar a moles. Antes de determinar la fórmula molecular o verdadera o real, primero tenemos que determinar la fórmula empírica. Así que eso es lo que vamos a hacer. Primero determinar la fórmula empírica. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es 74% de carbono. Decimos, el carbono es 74 gramos de carbono. Y después nos dice 8,65% de hidrógeno. Así que aquí el hidrógeno es 8,65 gramos de hidrógeno. Y después dice el nitrógeno. El nitrógeno tiene un 17,35%. 17,35 gramos de nitrógeno. Esto que están en gramos lo vamos a transformar a moles. Hacemos nuestro primer factor de conversión y decimos que un mol de carbono, según la tabla periódica, pesa 12 gramos de carbono. Gramos de carbono con gramos de carbono se llegarían a simplificar. Y una vez que simplificamos, lo que tenemos que hacer es solamente multiplicar 74 por 1 es 74, dividido entre 12, nos va a salir un resultado de 6,167. Vamos a trabajar con 3 decimales. El cuarto decimal lo redondea al segundo. Mol de carbono. Lo mismo hacemos con los 8,65 gramos de hidrógeno. Hacemos nuestro primer factor de conversión y decimos un mol de hidrógeno, según la tabla periódica, pesa 1 gramo de hidrógeno. ¿Sí? Gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno se simplifican y aquí lo que tenemos que hacer es 8,65 por 1 dividido entre 1 nos va a salir 8,65 mol de hidrógeno. ¿Sí? Y lo mismo hacemos con el 17,35 gramos de nitrógeno. Aquí hacemos nuestro factor de conversión y decimos un mol de nitrógeno, según la tabla periódica, pesa 14 gramos de nitrógeno. Simplificamos gramos de nitrógeno con gramos de nitrógeno, agarramos una calculadora y multiplicamos 17,35 por 1 es 17,35 dividido entre 14, nos va a salir un resultado de 1,239. ¿Sí? Moles de nitrógeno. Bien, ahora el cociente molar anterior, o sea, se divide entre el cociente molar anterior, o sea, entre el menor. Aquí en este caso lo dividimos. Sería el carbono, va a ser 6,167 moles. ¿Sí?
Y el hidrógeno es 8,65 moles. Y el nitrógeno es 1,239 moles. El cociente molar anterior se divide entre la menor cantidad de ellos. En este caso el menor llegaría a ser 1,239. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos moles lo tenemos que dividir entre el menor. Así que todo esto lo dividimos entre el menor. Sería 1,239 moles. Aquí también lo dividimos entre el menor. 1,239 mol. Y aquí lo dividimos entre 1,239 mol. ¿Sí? Bien, al dividir en este caso, agarramos una calculadora y lo dividimos. ¿Sí? Sería 6,167 dividido 6,167 dividido entre 1,239 nos va a salir 4,9. 4,9. ¿Sí? Y lo redondeamos a 5. El otro sería 8,65 dividido entre el menor de ellos, que es 1,239. Nos va a salir un resultado de 6,98, 6,9. Así que lo redondeamos a 7. Y aquí fíjense, 1,239 dividido entre 1,239 nos va a salir 1. Así que nuestra fórmula empírica o mínima, llegaría a ser carbono. Como subíndice tiene 5, el hidrógeno como subíndice tiene 7 y el nitrógeno tiene 1. Este, jóvenes, es la fórmula empírica. Pero no nos dice determinar la fórmula empírica. Lo que nos dice es determinar la fórmula molecular. Pero la fórmula molecular se determina a partir de la fórmula empírica. Bien, para determinar la fórmula empírica, fíjense, tenemos que calcular primero N. ¿Qué es N? El valor de N es el número de fórmulas empíricas unitarias en una molécula del compuesto, cuya fórmula es N es igual masa molecular de la sustancia, que es 162 gramos sobre mol, que nos está dando el problema, dividido entre la masa molecular de la fórmula empírica. Así que en este caso, primero tenemos que determinar la masa molecular, o también conocido con el nombre de peso molecular de la fórmula empírica. Así que primero tenemos que sacar el peso molecular de la fórmula empírica. Así que aquí ponemos encontrando el peso molecular de la fórmula empírica. Encontrando el peso molecular o la masa molecular de la fórmula empírica. Encontrando la masa molecular de la fórmula empírica. Masa molecular de la fórmula empírica. ¿Sí? Bien, ¿cómo encontramos la masa molecular de la fórmula empírica? Fíjense, jóvenes, aquí esta sería la fórmula empírica. Y dijimos que para encontrar la masa molecular de la fórmula empírica es el resultado de la suma de sus pesos atómicos o masas atómicas. Así que aquí sería carbono 5, acá sería hidrógeno 7 y acá llegaría a ser un nitrógeno. Ahora, el peso atómico del carbono, según la tabla periódica, el peso atómico del carbono es 12. Así que acá multiplicamos 12 por 5 y sabemos que 12 por 5 es 60. Y el peso atómico o el número atómico del hidrógeno es 1 por
7. Y 1 por 7 llegaría a ser 7. Y el peso atómico del nitrógeno, según la tabla periódica, es 14 por 1. El subíndice 1 es 14. Y sumamos, sería 60 más 7 y más 14, nos va a salir un resultado de 81 gramos sobre mol. ¿Sí? Ahora, de esa manera, vamos a determinar N. Ya dijimos que la letra N es el número de fórmulas empíricas unitarias en una molécula del compuesto. Así que la fórmula, fíjense, dice la masa molecular de la sustancia. ¿Y cuánto es la masa molecular de la sustancia? La masa molecular de la sustancia es 162 gramos sobre mol. Así que aquí ponemos 162 gramos sobre mol, dividido entre la masa molecular de la fórmula empírica. Y la masa molecular de la fórmula empírica, que era la fórmula empírica, es 81 gramos sobre mol. Simplificamos gramos sobre mol con gramos sobre mol, y en este caso N nos va a salir 162 dividido entre 81. Nos va a salir 2. ¿Sí? Ahora, jóvenes, fíjense qué significa este 2. El resultado obtenido significa que la fórmula empírica es la segunda parte de la fórmula real. Eso es lo que significa este N igual a 2. No se olvide que la fórmula empírica es la segunda parte de la fórmula real. Así que por lo tanto multiplicamos por 2 el subíndice de la fórmula empírica. Así que aquí decimos encontrando la fórmula molecular, encontrando la fórmula molecular sería multiplicando la fórmula empírica por 2. Así que en este caso llegaría a ser así. Carbono 5, hidrógeno 7 y nitrógeno. Y todo esto se llegaría a multiplicar por 2. Y al multiplicar por 2, ¿cómo llegaría a ser? Fíjense, carbón 2 por 5 es 10. Hidrógeno 2 por 7, 14. Y el nitrógeno es 2 por 1, es 2. Este resultado llegaría a ser mi fórmula empírica, mi fórmula molecular verdadera o real. ¿Sí? Fórmula molecular verdadera o real, que sería de la nicotina, el compuesto. ¿Sí? Bien, jóvenes, de esa manera terminamos este ejercicio. Les comparto una serie de videos que tratarán de ayudar a comprender varios temas. Espero que les haya gustado. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Chao, chao, chao. Hasta luego.